Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy la alumna de la carrera de Tecnología Médica Natalie Merino. El día de hoy con mis compañeros tenemos el placer de entrevistar al doctor Hernán Borjas Peso, médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es especialista en medicina física, rehabilitación, ¿no?, de la misma universidad desde el año 1993. También ha laborado en diferentes instituciones como el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación desde 1998, en el Hospital Nacional Alberto Sabogal, Sologuren, ¿no? Ha sido jefe también del Servicio Nacional de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Sabogal, jefe de Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento y director del Hospital La Nata de Huacho y gerente clínico también del Hospital Sabogal, ¿no? Actualmente se desempeña como médico asistencial, tutor de residentes, docente de dos universidades privadas en pregrado y posgrado, ¿no? Bueno, el día de hoy también vamos a tratar lo que es el tema del área salud pública y cómo ha afectado esto en la pandemia a todo el sector salud. Voy a dar el pase a uno de mis compañeros que va a empezar con la entrevista al doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera pregunta. ¿Cómo surgió su interés por estudiar medicina? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación de poder compartir estos, digamos, momentos con ustedes. Bueno, con relación a la vocación de estudiar medicina, yo creo que en el caso personal surgió por una motivación familiar. Yo recuerdo desde muy niño, eso que me cuentan mis padres, que yo siempre decía que quería ser médico. Y esto estaba motivado básicamente porque como familia habíamos tenido pérdidas. Yo tuve dos hermanos que fallecieron, ¿no? Una falleció al nacer, ¿no? Los primeros días de nacida, y otro falleció a los 9 meses por una meningitis por sarampión, ¿no? Entonces recuerdo que siempre cuando mi mamá me llevaba a mí a los hospitales, los centros de salud, me comentaba siempre ese episodio, ¿no? Y yo decía, pues bueno, yo cuando sea grande quiero ser médico para poder sanar a los enfermos, ¿no? Creo que eso fue una de las motivaciones que en el fondo siempre me llevaron a querer estudiar, ¿no? Y luego de lo que yo recuerdo de mi niñez, cada vez que yo iba a un hospital o a un centro de salud, siempre sentía curiosidad, ¿no? Por el trabajo que realizaban, ¿no? Entonces estaba ahí preguntando y viendo, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Yo creo que es un tema más que todo de una experiencia familiar, ¿no? Que se fue transmitiendo a nosotros, a mí y a mi hermana, y a través de nuestros padres, por lo que habían pasado ellos, ¿no? Y ahí pienso yo que eso fue lo que a mí me motivó a estudiar la carrera. Okay. Ujú. Sí. La siguiente pregunta sería, ¿cómo reaccionó ante situaciones de gran estrés o cómo manejó eficazmente el estrés personal en su trabajo médico? Bien, eso es una muy buena pregunta porque siempre vamos a tener situaciones de estrés, ¿no? En el trabajo, en la vida diaria y sobre todo en el trabajo, ¿no? No podemos negar, pues, que siempre se produce un cierto grado de ansiedad, ¿no? Ante una situación de estrés, ¿no? Ya uno con el tiempo y la experiencia va aprendiendo, pues, a manejarlo también, ¿no? Al comienzo uno puede sentirse muy, muy tenso, pero luego ya se va, digamos, afrontando las situaciones de estrés. Hay que tener en cuenta, pues, que nosotros como personal de salud trabajamos con personas, ¿no? Que vienen con una carga emocional muy fuerte, ¿no? No solamente por el tema de la dolencia en sí o la afección que lo trae, ¿no? Sino por todo lo previo que trae, ¿no? Y sobre todo en esta época, ¿no? Los problemas familiares, los problemas económicos, ¿no? Los propios problemas de salud, ¿no? Que afectan la calidad de vida de la persona, ¿no? Y a todo esto vienen después también cargados con muchas quejas de lo que las ha llevado a la consulta y la demora en llegar a la consulta, porque eso también lo vivimos, ¿no? Digamos que el paciente y los familiares ven en nosotros, a quienes estamos atendiendo, como parte del sistema, ¿no? Y a veces hasta nos responsabilizan de todos los problemas previos, ¿no? Que no hay cita, que se han demorado mucho en atenderme, ¿no? Que no hay medicamentos. Y antes que darnos todas sus quejas de salud, que por las que van, muchas veces nos dan las quejas de todo lo que han vivido, para todo el vía crucis que han sufrido, para poder llegar a la atención, ¿no? Entonces, Sí. imagínense la carga
emocional que trae la persona, ¿no? Entonces, ya eso, y ellos reclamándolo ante nosotros, obviamente nos va a generar una situación de tensión, que si no estamos preparados podemos reaccionar de manera inadecuada, porque nos vamos a poner a la defensiva muchas veces, ¿no? Y al ponernos a la defensiva, pues ahí ya se pierde un poco la relación entre el paciente y el profesional, porque ya lo vamos tomando de manera personal, porque muchas veces uno puede tomar esto como más bien como un ataque personal, como que la persona está yendo contra uno mismo, ¿no? Cuando realmente la persona pues no tiene cómo ir desfogando todas sus tensiones y lo hace frente a la persona que tiene delante de uno, ¿no? Y como le digo, Sí. el paciente a veces, muchas veces lo hace involuntariamente, porque después piden disculpas, pues yo les hago ver después de manera muy tranquila, mire, ¿no? Vamos a conversar, ¿no? Entonces le explico cómo es la situación, cómo funciona un poco el sistema, que lamentablemente la cita no es así porque no hay la suficiente cantidad de profesionales, ¿no? Y no la suficiente cantidad de centro donde se le pueda atender, y ya uno le va explicando y al final ya ellos entienden, ¿no? Entonces, yo manejo básicamente eso con el entendimiento de que la persona ya viene con una carga emocional, ¿no? Y que nuestro trabajo debe ser, digamos, si bien es cierto, con mucha empatía hacia la persona, no debemos tomarlo como algo personal. Sí. Doctor, muchas gracias. Le doy pase a mi compañero que le va a dar las otras preguntas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Iván? Pregunta número 3. ¿De qué manera ha afectado la pandemia del SARS-CoV-2 al sector salud? Bueno, realmente esta pandemia lo que ha hecho ha sido poner en evidencia las graves deficiencias que tiene nuestro sector salud, ¿no? Han visto en la presentación, pues yo ya tengo casi 30 años ya en la carrera, ¿no? Como médico, y en la especialidad también un poco menos, pero esto lo hemos vivido siempre. O sea, estas deficiencias que se han hecho más notorias ahora, se viene arrastrando de muchos años atrás, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud es un sistema muy, muy centralizado, para empezar, ¿no? Donde concentra la mayor cantidad de profesionales en Lima, ¿no? Si ustedes van o si son de provincia, se deben haber dado cuenta, ¿no? Cómo faltan centros especializados en muchas ciudades, por lo cual mucha gente tiene que venir a la ciudad, a la capital, para poder hacer tratamientos especializados, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, eso ya genera un déficit de atención. Y con esta demanda que hubo por la pandemia, se vio mucho más, digamos, expuesto esta deficiencia, ¿no? La falta de camas UCI, ¿no? La falta de personal, ¿no? La falta de personal profesional, a pesar de que existen los profesionales y que no encuentran el trabajo, ¿no? Y sin embargo, la deficiencia de estos profesionales se hizo evidente, ¿no? A pesar de que había. Pero las instituciones, pues, nunca tienen la cantidad de personal necesario de acuerdo a la cantidad de población que tienen que atender, ¿no? O sea, no hay lamentablemente una planificación adecuada de recursos humanos. Entonces, miren, la falta de personal, la falta de infraestructura, ¿no? Aparte de que falta, la que hay era deficiente, las infraestructuras inadecuadas, ¿no? O sea, hospitales que se caen a pedazos, ¿no? Entonces, se vio en la televisión cómo, pues, en un área donde habían niñitos en un UCI, creo que fue, que se caía el techo, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, esas deficiencias que no son de ahora, son a lo largo de muchos años, ¿no? Personal insuficiente, infraestructura inadecuada, falta de medicamentos, ¿no? Entonces, esta pandemia simplemente ha puesto en evidencia, ¿no? Esta crisis, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Que ha afectado a nuestro sector. Muy bien, doctor, gracias. Pregunta número 4. ¿Cuál ha sido el área más afectada por la crisis sanitaria que estamos pasando? Bueno, esta crisis realmente ha golpeado a todos los sectores, ¿no? No solamente el sector salud en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Ha habido, pues, a nivel país, una gran pérdida de empleo, para empezar, ¿no? De muchas personas y cercanas a nosotros, porque eso lo hemos vivido todas las familias,
¿no? Han perdido sus empleos, ¿no? Sus negocios, ¿no? Digamos, la persona que trabajaba para el día a día también no han tenido oportunidad, pues, de poder realizar su trabajo, ¿no? Y esa crisis, pues, económica realmente que se ha generado por la pandemia, pues, ha hecho que mucha gente, a su vez, tenga mayores problemas ya en otros niveles, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, una familia con escasos recursos económicos que ya de por sí tiene pocas probabilidades de acceder a la salud, ¿no? A generar, irse a una consulta o comprarse un medicamento, si es que no tiene seguro. Con esta pandemia, al no tener ingresos económicos, han tenido más bien que buscar de alguna manera cómo priorizar lo básico, la alimentación, ¿no? Lo básico, ¿no? Para comer, ¿no? Y han descuidado, no han descuidado, sino simplemente no han tenido cómo cubrir las otras necesidades, ¿no? Entonces, ha golpeado también la parte económica a todo, ¿no? Al empleo, a la nutrición, a la educación también, ¿no? Ya lo hemos visto todos, como muchos alumnos, pues, no han tenido la oportunidad de conectarse, por lo menos como nosotros que podemos conectarnos en un chat, en un Zoom, ¿no? En muchas familias, pues, no contaban con un aparato, o tenían solamente un celular, o no tenían conectividad, en lugares muy lejanos no había manera de conectarse, ¿no? Entonces, muchos jóvenes han perdido el tiempo ahí valioso de educación, ¿no? Obviamente todo ha sido causado, pues, por la pandemia, pero también la pandemia nos ha servido también para ver esa deficiencia que tenemos como país, ¿no? ¿No? Nos falta, pues, conectividad a nivel nacional, ¿no? Ahora digamos que ha sido necesario, ¿no? Este tipo de comunicaciones en la educación, lo hemos vivido nosotros, y en la atención también, porque hemos estado haciendo atenciones por video, ¿no? Videollamadas, ¿no? Entonces, pero mucha gente no ha tenido acceso a eso, ¿no? Entonces, otro sector muy golpeado ha sido en esto, ¿no? La educación por el tema de la comunicación. Muy bien, doctor. Pregunta número 5. ¿Qué has aprendido de estos 2 largos años en relación al sistema del sector salud? Bueno, una de las cosas que nos puede dejar como lección a todos nosotros como parte del sector salud es que si no hay una adecuada organización, si no hay una adecuada planificación, nunca vamos a poder tener un adecuado sistema de salud. Lamentablemente, pues, el sector salud y muchos de nuestros sectores en el país cambia de cabezas cada cierto tiempo, pues, ¿no? Cada 5 años cambian autoridades y cambian muchas cabezas. Entonces, las políticas de salud que deberían seguirse de manera continua, cualquiera que sea el gobierno que entre, debería seguir las políticas de salud, ¿no? Como país, ¿qué queremos nosotros de aquí a 20 años como sector salud, ¿no? No se llevan a cabo, ¿no? Ha habido esfuerzos, sí, yo conozco mucha gente que ha estado trabajando mucho, por ejemplo, en atención primaria, ¿no? Un amigo mío de promoción es el doctor Carbone, Fernando Carbone, que fue ministro de Salud, es amigo de promoción y él tiene un gran trabajo a nivel de atención primaria, pero lamentablemente no se ha seguido mucho de las cosas que se había planificado, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Tenemos mucha gente que ha intentado hacer cosas, pero el que llega, pues, dice que el que estaba antes no lo hacía bien, ¿no? Y entra el famoso borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, una cosa que debemos tener como enseñanza en esta crisis es eso, ¿no? Que debemos aprender a trabajar siempre mirando hacia el futuro y de manera organizada y con una adecuada planificación, ¿no? Esto como miembros del equipo de la salud, ¿no? Y creo que si no hacemos esto, una próxima pandemia nos va a golpear más duro, ¿no? Una que venga más fuerte nos va a golpear más duro. A pesar de que se ha podido ir creciendo un poco, todavía pienso yo, ¿no? Personalmente que todavía no estamos preparados. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le voy a dar pase a mi compañera Carolina. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Entonces, sabemos en conclusión que el COVID afectó a grandes escalas el sector salud, ¿no? Donde todo se vio afectado, sobre todo el área de salud, el área de educación,
también lo que es nutrición, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Se perdió seguimiento a los pacientes que requerían de repente algún tratamiento adicional, terapias, consultas, ¿no? Entonces, y qué bueno, doctor, que usted haya, a lo largo de su carrera, ¿no? Haya podido sobrellevar lo que es las situaciones de estrés, ¿no? Y eso es lo que, como todo personal de salud, sobre todo que tratamos directamente al paciente, debemos estar con ellos con empatía, ¿no? Tratarlos como ellos esperan que lo tratemos, ¿no? Porque vienen, como usted dijo, ¿no? Con una carga emocional, el estrés que ya de por sí viene familiar y vienen en nosotros buscando de repente un apoyo, no solamente por el área de su salud, sino un apoyo emocional. Y eso es bueno, ¿no? Ponernos en el lugar del paciente, tratarlo con amabilidad, con empatía. Y sí, bueno, queríamos agradecerle, doctor, por tomarse su tiempo y poder brindarnos, ¿no? Sus experiencias, el cómo usted decidió estudiar lo que es la carrera de medicina, ¿no? A raíz de una experiencia familiar, ¿no? Que prácticamente eso es lo que lo motivó. Y bueno, y por sus aportes en relación a todo lo que es de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Estamos seguros que nos va a servir esto como ayuda, ¿no? Para también saber entender a los demás pacientes, saber tratar al paciente. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Muy bien, les agradezco mucho y bueno, ya saben, cuentan conmigo ante cualquier apoyo que requieran. Siempre voy a estar aquí para poder conversar con ustedes. Muchas gracias también. Gracias, doctor.